8:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Seguiremos con estos análisis y le comprometemos también a Polibio Córdoba. Tuvimos desperfecto en la parte técnica, pero vamos ahora a pasar, dado el tiempo, a un análisis de sus grandes desafíos, más allá de los resultados preliminares no oficializados. Iríamos a una segunda vuelta entre el correísmo y el candidato Daniel Noboa, este joven candidato. ¿Cuáles son los impactos? No hay que perderle de vista la consulta popular, datos no proclamados, pero ganaría el sí, tanto en el Yasuní cuanto en el Chocó andino. ¿Qué implica eso? Para los ambientalistas, con todo el respeto, aplausos para lo que lograron la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, pero para el país, para la escuálida caja fiscal, sin tener alternativas frente a estas decisiones del pueblo, ¿cuáles son las opciones? Incluso con un panorama mucho más complejo del normal. Se viene el fenómeno del Niño en el último trimestre del año, que recibirá el nuevo mandatario ecuatoriano con una circunstancia. Lo único que no sabemos es si será leve, moderado o fuerte. Un panorama complejo. ¿Cómo va a recibir el país, más allá de estos resultados, esta situación económica? Muy buen día a nuestros invitados, al doctor Walter Espurrier, de Análisis Semanal, y al economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal. Walter, más allá de los resultados, ¿qué le pasa al país en lo económico? Buen día. Buen día, Miguel. Buenos días, Jaime. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, económicamente estamos sumamente complicados. Hay la parte fiscal, que Jaime probablemente va a tratar de manera muy detallada. Estamos hablando de un déficit tipo 4 o 5 mil millones de dólares este año, y se ha complicado por varios factores. Comencemos por la situación internacional. En la situación internacional dividimos dos partes. La una, en Estados Unidos y en Europa, están tratando de bajar la inflación, por lo cual suben las tasas de interés. Eso aumenta el costo de nuestra deuda externa. En segundo lugar, en China. China está teniendo un problema, el problema más grave de los últimos 40, 50 años en su economía, en que incluso hay una deflación. Y no hay como confiar mucho en las cifras chinas, pero la economía va a crecer mucho menos de lo que dicen los chinos, y por lo tanto el mercado está anticipando que no va a haber una fuerte demanda de petróleo, que se debilita la demanda de petróleo, y por eso los precios del petróleo están relativamente bajos, al punto que este año nuestras exportaciones netas de petróleo van a ser mínimo 2.000 millones de dólares menos de las que tuvimos el año pasado, con el impacto en la balanza de pagos y en la parte fiscal. Entonces, internacionalmente sube el costo de la deuda y bajan los ingresos petroleros. Y luego la economía ha tenido muy poca inversión, porque ha habido poca gestión del gobierno, ha habido bloqueo de la Corte Constitucional a la inversión, tiene paralizado más de 126 proyectos de inversión, porque pone un sistema excesivamente complicado para obtener licencias ambientales, y encima elimina o bloquea los intentos del gobierno de resolver eso. Y por lo tanto la economía casi no tiene inversión y está creciendo muy poco. Y si no hay inversión, eso significa que va a crecer poco en el futuro. Entonces, al crecer poco la economía, también no incrementan los ingresos, porque si no se vende más, no se recauda por el IVA. Si no hay más utilidades de las empresas, no aumenta las recaudaciones de impuesto a la renta. Entonces, es una situación muy complicada internacionalmente. Y como hay una transición de gobierno, los organismos multilaterales tienen que ver, bueno, qué es lo que propone el próximo gobierno para ver si le siguen prestando. Entonces va a faltar dinero que entra al país. Y luego tenemos, como ya mencionaste, Miguel, una incógnita de qué va a pasar con el fenómeno del Niño, cuán fuerte nos va a golpear. En ese contexto va a entrar el próximo gobierno a tener que firmar los cheques del 13º sueldo sin dinero en caja, y con un fenómeno del Niño que requiere una inversión y sin dinero para atenderlo. Entonces, el próximo gobierno empieza en circunstancias sumamente duras por el lado fiscal, y con una economía que le falta una tendencia para crecer. Entonces, la tarea para Noboa o para Correa, porque quien gobernaría sería Correa en caso de ganar su candidata, la situación va a ser muy compleja de manejar. Walter, de cualquier manera, el impacto en esa proyección a la caja fiscal va a ser difícil, más allá del mandato del sí,
del dejar de explotar en el Yasuní, que el día de mañana o cuando se proclamen esto se suspenda, se desbaraten los equipos. Esto no es un proceso fácil. Bueno, así es, Miguel, y ese es el único punto en que yo estoy más con Correa que con Noboa, en el sentido que Correa sí dijo que no podía votarse el 100 en el Yasuní, y de hecho el no triunfó en las provincias petroleras, donde saben lo que va a significar ese efecto, lo saben de manera directa. Se complica porque, en primer lugar, haga lo que haga el gobierno, probablemente no va a seguir invirtiendo en el Yasuní y se va a caer la producción. Y con lo cual, al caerse la producción en el Yasuní, va a caerse cuánto exportamos de crudo. Y actualmente, debido a que el precio de los combustibles que importamos se mantiene mucho más fuerte que el precio del petróleo que vendemos, el superávit que tenemos en balanza comercial se va a reducir drásticamente. Eso significa que automáticamente vamos a importar menos. La economía va a demandar menos productos en el exterior, probablemente del pequeño crecimiento que tenemos previsto el próximo año. Probablemente no va a haber crecimiento económico. Este paso va a ser ínfimo el crecimiento económico, porque la economía va a crecer de esos dólares y a su vez el gobierno va a carecer de esos ingresos. Durante la campaña, el único candidato, el candidato que también, aparte de la posición del correísmo, el candidato que trató mejor la parte del Yasuní fue Otto Sonnenhösner, que dijo, pues lo que yo no voy a hacer es desmantelarlo, porque encima que pierdo ingresos y tengo que atender el pago de la inversión que ya se ha hecho, la amortización de inversión que se ha hecho, no puedo sacar dinero que necesito para reactivar la economía y servicios sociales para destruir la infraestructura que se ha construido. Entonces, yo no creo que el próximo gobierno vaya a destruir la infraestructura que se ha destruido, pero sí que va digamos, a no seguir invirtiendo. Noboa, que estuvo a favor del sí en la pregunta, yo creo que cuando se posesione o en la transición se va a tener que informar un poquito mejor sobre el impacto, porque él acogió los planteamientos de los CP, de hecho los planteamientos de los Yasunidos, que son absolutamente absurdos en la parte económica, ¿no? Y fueron irresponsables los que decían, pero bueno, triunfaron con esa posición irresponsable, la ha acogido Noboa y se va a tener que dar cuenta de lo que eso significa. Yo pienso que otro candidato, si no es Noboa, otro candidato, en este caso el correísmo, pero si hubiera sido, qué sé yo, Zurito Topic, creo que hubiera tenido que plantear una nueva consulta explicando a la población el impacto que se tiene, porque es, como yo he dicho, un suicidio asistido. El Ecuador va a pasar a la historia, va a ser un triunfo de Leonardo DiCaprio, poder decir, convencí a este país chiquito a que se suicide, eliminando esta producción petrolera en su mejor campo, en aras de un beneficio de la ecología mundial. La situación, en efecto, este punto lo torna inmanejable y va a dificultar que el país pueda mantener en orden sus cuentas fiscales y atender sus compromisos externos y evitar en el año 2026, si no antes, entrar en una moratoria. Qué complicado el panorama, como nos describe Walter Spurrier. Bienvenido al economista Jaime Carrera. De los datos oficiales que maneja y que nos ilustra siempre de manera periódica Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, ¿cómo ve, más allá de estos resultados electorales, el panorama para el país? Siempre Jaime nos ha venido alertando. Ahora vamos aterrizando a realidades. ¿Cómo ve ese panorama hoy con las dos consultas que triunfó con el sí? Buen día, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Walter, a ti y a la audiencia. A ver, con la muerte cruzada, con el brutal asesinato de Villavicencio y la insensatez en no permitir que se siga explotando el ITT, lo que demuestra en el Ecuador es que ha llegado a un clima casi inmanejable de un país que se muestra inviable. Si a eso agregamos la ingobernabilidad, agregamos la inseguridad, el narcotráfico,
la debilidad institucional con una función judicial que no funciona, con los controles que no funcionan, con la asamblea que siempre dinamita cualquier deseo de progreso. Bueno, el Ecuador en este entorno tiene un panorama absolutamente complicado y difícil, muy difícil. Ha llegado a un clímax de deterioro en todo sentido. Deterioro económico, deterioro fiscal, deterioro institucional, deterioro de su gobernabilidad. Pero el principal deterioro que tiene el país es en su visión de desarrollo, ¿no? En su irracionalidad. En el país se ha normalizado la insensatez, se ha normalizado la irracionalidad. Y esto ya deviene incluso de comportamientos culturales del Ecuador. El Ecuador en los últimos 40 años sigue actuando de la misma manera hoy, ¿no? Una sociedad que no se exige, que exige todo sin dar nada a cambio, ¿no? Ya en números concretos, Miguel, en el tema fiscal, va el año a terminar con un déficit alrededor de 5.000 millones de dólares que se va a mantener en los próximos años, sin considerar que esta barbaridad del ITP va a profundizar más el desajuste fiscal. 5.000 millones de dólares que le van a faltar al Estado para sobrevivir, además. Porque esos 5.000 millones que le faltan con un gasto inflexible, donde 10.000 millones de dólares se gastan en sueldos, donde los intereses de la deuda se llevan más de 2.000 millones, donde los subsidios a las seguridades sociales se llevan más de 3.000 millones de dólares, en donde no hay ningún espacio para la inversión pública, en donde los gobiernos seccionales se llevan casi más de 3.000 millones de dólares. Entonces, la precariedad fiscal no alcanza, los 5.000 millones no alcanza incluso para sobrevivir en la precariedad. Sin considerar además que de los 5.000 millones de dólares que le faltan al Estado para sobrevivir precariamente, hay que pagar amortizaciones y otros pasivos por más de 5.000 millones de dólares. A fin de año, las cuentas por pagar del presupuesto van a ser inmensas y la caja fiscal no va a tener dólares ni siquiera para cubrir sus obligaciones básicas. Entonces el tema fiscal es en extremo delicado. Entonces el problema del Ecuador es que la sociedad no entiende sus problemas, ¿no? Entonces los trabajadores exigen empleo, pero se oponen a cualquier medida para atraer inversiones. Los sectores sociales exigen dinero para educación, para salud, pero se oponen a cualquier medida que tienda a la sostenibilidad fiscal. Todo el mundo exige dinero para la seguridad pública, para enfrentar la inseguridad, pero nadie quiere darle $1 al Estado. Entonces, esta es una sociedad que solo pide derechos y no se exigen sus obligaciones. Y lo que tradicionalmente ha pasado en el Ecuador en las últimas décadas y más en los últimos años es que las personas eligen, o los jóvenes ahora eligen a alguien que le quiera dar trabajo, los trabajadores quieren trabajo. Como no hay posibilidades en el Estado, ni en el fisco, ni en las inversiones para darles trabajo, le forzan a los gobiernos a desajustar más la economía y las cuentas públicas. Y es un círculo vicioso de desajustes, ¿no? La situación económica va a ser muy, muy, muy complicada. Este año la economía crecerá menos del 1%, el próximo año será algo parecido. La inversión extranjera directa es marginal. Las exportaciones no petroleras crecen cada vez menos. Las exportaciones petroleras con lo del Yasuní todavía van a crecer mucho menos, van a reducirse. No hay un ambiente adecuado para invertir, pero la sociedad no comprende esto. Entonces las mayorías exigen todo del Estado
y cómo cuando los gobiernos se sientan a administrar el poder, enfrentan la realidad, no pueden satisfacer esas demandas. Se profundizan los desajustes, se profundizan los problemas económicos, se alejan las inversiones, las cuentas públicas se vuelven inmanejables y el riesgo país aumenta. Entonces, todos estos factores hacen que el panorama del Ecuador, bueno, deba ser dimensionado como realmente es, con las dimensiones de desajustes que tiene. La única manera de en el Ecuador enfrentar estas realidades va a ser con un mínimo acuerdo de gobernabilidad. Que la sociedad entienda que este es un país de escaseces infinitas y necesidades infinitas. Entonces, el primer acuerdo de gobernabilidad debe ser entender la realidad económica, fiscal, política, social del país. Y una vez que se entienda esto, llegar a un acuerdo mínimo, ¿sí?, de preservar las cuentas públicas, preservar la sanidad de las cuentas públicas y preservar la dolarización esencialmente, ¿no? A toda la sociedad ecuatoriana, prevé o aprecia la dolarización como un patrimonio. Pero la dolarización exige dólares en el país. Pero paradójicamente decimos no se explote el ITT y que no entren dólares. O paradójicamente nos oponemos a la inversión extranjera directa para que no entren dólares. O nos oponemos a acuerdos comerciales que permitan al país exportar más. Es decir, hay un conjunto de cosas que en el país no se entiende. Entonces, lo mínimo que debemos hacer en el país es llegar a un acuerdo mínimo en lo económico, en lo fiscal, en lo político, en lo social, para sobre el entendimiento de las profundas distorsiones que tiene el país y de la escasez. De allí en adelante levantar el Ecuador. No hay más dinero para educación, no hay más dinero para salud, no hay manera de arreglar el tema de la seguridad social que tiene problemas crónicos. El Estado no puede darle el 40% a la seguridad social para los jubilados. Si todo esto no entendemos, bueno, el Ecuador va a seguir profundizando sus desajustes con consecuencias realmente impredecibles en el futuro. Entonces, el llamado es en el Ecuador, en este momento, de entender nuestras realidades y limitaciones y llegar a un mínimo acuerdo de gobernabilidad. Los jóvenes requieren trabajo, mucha gente requiere trabajo, pero no hay trabajo sin inversión. Y no hay inversión sin gobernabilidad, sin confianza, sin cuentas fiscales en orden, sin un mínimo de seguridad jurídica. Es decir, el Ecuador tiene que entender que sin crecer en dolarización, sin abundantes dólares, sin inversión de afuera y nacional, y sin cuentas públicas en orden, el Ecuador no va a progresar. El Ecuador requiere crecer en los próximos 20, 30 años a tasas de por lo menos el 5% anual para poder enfrentar la falta de trabajo, para poder enfrentar reducir la pobreza y enfrentar todo lo que el Ecuador requiere para progresar. Pero la sociedad quiere soluciones para mañana, soluciones mágicas, y no hay manera de encontrar soluciones mágicas. Tiene que la sociedad tener presente en el Ecuador que estamos en un sistema dolarizado. La dolarización define el modelo económico del país. La dolarización, solo crecer en dolarización, que haya trabajo en dolarización, que haya menos pobres en dolarización, requiere dólares abundantes. Y los dólares vienen de afuera, de exportar, de atraer inversiones, de traer capitales de afuera. Pero para que vengan esos dólares necesitamos previsibilidad en la economía, previsibilidad en la tributación, confianza en las cuentas públicas, un sistema financiero sólido, preservarlo como hasta ahora, es decir, un conjunto de acciones. Pero todas estas cosas, Miguel, todas estas cosas no las entiende la mayoría de la sociedad.
Entonces, vamos a ver ya en este gobierno transitorio, una vez que esté en el poder, cómo surgen todas las demandas que han surgido siempre, para que el gobierno arregle todo, ¿no?, en esta transición, absolutamente todo. Y ante la escasez de recursos viene la ingobernabilidad, vienen los problemas seculares que el Ecuador ha mantenido desde hace décadas, aprofundizadas, sí, en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, el Ecuador, este momento, tiene que reflexionar profundamente sobre el país que queremos, ¿no?, sobre lo que tenemos que hacer para progresar, sobre los esfuerzos que tiene que hacer toda la sociedad para redefinir el Ecuador, en el entendido de que alcanzar el progreso va a necesitar esfuerzos colectivos de muchos años, que no hay soluciones mágicas, que los dólares no salen de los árboles, sino que los dólares van a venir con el esfuerzo, con la competitividad, con un país mejor. No es posible en estas circunstancias, ¿sí?, arreglar los problemas del país. Lo que el gobierno va a tener que hacer, este gobierno transitorio, lo que va a tener que hacer al menos es articular un acuerdo de gobernabilidad para no profundizar los desajustes económicos, fiscales y sociales, sino tratar de encontrar mínimos acuerdos para sobre esa base salir adelante. Entonces, esta elección, lo que ha pasado últimamente en el Ecuador, la muerte cruzada, el brutal asesinato de Villavicencio, esta no explotación del ITT, bueno, nos debe llevar a la reflexión, porque parecería, Miguel, y quienes nos ven y nos escuchan, que el Ecuador todavía no termina de conmoverse con lo que está pasando en el país. Parecería que las cosas siguen como antes y la sociedad no cambia, ¿no? No es de esperar, o no debemos profundizar los problemas que hay en el Ecuador. Debemos hacer conciencia de nuestras realidades, de nuestras limitaciones, de la escasez que tiene el Ecuador. Debemos acostumbrarnos a vivir con la escasez y los pocos recursos que tenemos, gastarlos bien, administrarlos bien y paso a paso encontrar los caminos del desarrollo. Vuelvo con el economista Walter Spurrier. Un panorama complejo en estas condiciones, ¿cómo se debe dimensionar? Porque penosamente en este momento estamos compenetrados en los resultados electorales, sin dimensionar el impacto de la política, de la economía, perdón. Consecuentemente, ¿cómo concienciar de esta realidad para que mañana no sigan más demandas de los diferentes sectores? Reforma laboral, mejoramiento de sueldo, no sabemos qué va a pasar en enero del 2024. Es decir, hay una situación extremadamente compleja para entenderle a la economía del país, incluso un tema que sí será parte de la campaña, el analizar la dolarización, para sostener la dolarización, cuando ha habido dos pronunciamientos claros de los posibles finalistas, Daniel Noboa, un fortalecimiento a la dolarización, y el candidato vicepresidencial de quienes ganan, Luisa González y el señor Arauz, que habló de la ecuadolarización. ¿Eso también estará en el debate sobre la situación económica en esta segunda vuelta, Walter? Bueno, sí, Miguel, estoy seguro que va a estar en el debate. Lo que pasa es que durante la primera vuelta, primero eran muchos candidatos, y como se daba de hecho que Luisa González iba a ir a la segunda vuelta, los demás estaban peleando en la segunda vuelta y se peleaban entre ellos. Eso cambió un poco cuando había la perspectiva que Luisa González gane en la primera vuelta. Entonces comenzaron a hacerle críticas y salió a la palestra el asunto de que Andrés Arauz se pavoneaba, regordeaba de que habían estado peleando contra la dolarización en el gobierno de Correa y que la verdad es que pasó desapercibido, no lo criticaron mayormente por eso.
Entonces, y planteando pues que ahora hay que volver a quitar los dólares a la población, entregarle unos vales electrónicos y que el gobierno se quede manejando con los dólares, quitándoselo a la población. Entonces, luego también hubo el debate presidencial que estuvo un pésimo debate, no fue un debate, no, en un debate un candidato debe poder decirle a otro lo que quiere, debería haber habido una discusión entre los principales candidatos en lugar de obligar a lo mejor al candidato más opcionado a preguntarle al menos opcionado algo que decía, pues, repítame la pregunta porque no entendí. No se incluyó la dolarización en el debate, realmente fue un debate para protegerla a Luisa González. Ahora eso no se va a poder evitar. Y el debate pues va a estar muy evidente, un candidato presidencial que tiene una agenda, que conoce las cosas, y la otra que va a decir, eso ya lo hicimos, vamos a hacer lo mismo, Rafael va a seguir haciendo lo mismo. Va a ser terrible creo yo, esa segunda vuelta para que el candidato correísta suma votos a su tesis. No tiene ideas propias, o si las tienen se las queda calladas, no las puede decir. Entonces, yo sí pienso que eso va a estar en la agenda. Yo no creo que se van a discutir tan a fondo los problemas, porque cuando estamos hablando de problemas, hay que dar soluciones, y las soluciones no es regalar más plata. Entonces, los candidatos van a decir, voy a hacer estas obras, etcétera, 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 y no van a hablar de los problemas, porque después la gente dice, este candidato me causa problemas, no voy a votar por él. Pero cuando tengamos el nuevo gobierno, el nuevo presidente va a tener que hacer algo de que este presidente no quiso hacer, y es mantener un diálogo con la población, explicar bien toda la problemática, explicar bien qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y pedir el apoyo de la población para todo lo positivo para salir de la crisis, decir, yo estoy armando del buque, pero todos tenemos que remar en esta dirección. Eso no se hizo en el gobierno de Lasso, lamentablemente. Él sí explicó lo que quería hacer mediante una serie de decretos que a las finales quedaron solo como papeles, no se ejecutaron, y gran parte de la orientación del gobierno es porque, ya la que acaba de explicar muy bien Jaime, es el asunto que no hemos tenido un gobierno que da orientación. Eso tampoco lo hizo Lenín Moreno. Entonces tiene que explicarse las cosas bien con los problemas y de esa manera tratar de conseguir apoyo de la población, por una parte para no exigir tanto y por otra parte para aportar en las soluciones al problema. Posibilidades de eliminar el bloqueo en la Asamblea yo creo que hay. El problema de Lasso parte fue que ni bien gana las elecciones se pelea con sus socios del Partido Social Cristiano. El bloque de Lasso quedó reducido a una mínima expresión, y luego más bien Jaime Nebot estuvo apoyando la posición de Correa. No necesariamente se va a repetir esa situación. Yo pienso que Noboa tiene posibilidades de tener buenas relaciones con el Partido Social Cristiano, creo que puede tener buenas relaciones también con los de Construye y con otros bloques menores, y yo pienso que va a poder, en primer lugar, evitar que haya una mayoría de bloqueo, y en segundo lugar, para ciertas cosas creo que va a poder conseguir una mayoría para aprobar su agenda. Cielo ha sido Noboa en la Asamblea. La verdad es que podemos decir poco de Noboa en la Asamblea, pero él intentó llevarse bien con todos, incluso él se puso de candidato para ser presidente de la Asamblea, porque pensaba de que no pudiese ser aceptable al correísmo como un candidato de transición. Pero por otra parte también estuvo empujando la agenda de las reformas de la inversión que propuso Lasso. Noboa tomó ese proyecto que mandó Lasso y en su comisión lo mejoraron el proyecto. O sea, hizo una labor legislativa correcta, pero no consiguió la aprobación. Entonces, en efecto, yo pienso que el próximo gobierno, el próximo presidente va a tener que de alguna manera conseguir el apoyo en el legislativo y por otro lado, poder tener un diálogo con la población referente a qué es lo que hay que hacer para salir adelante. Porque el asunto es que
si seguimos por este paso, a las finales vamos a tener que salir de la dolarización, porque si decimos no a la inversión, si la Corte Constitucional no deja salir adelante la minería, hay miles de millones de dólares queriendo entrar a invertir en la minería, y la minería puede generar cantidades inmensas de ingresos a compensar los ingresos petroleros, ahora que van a ser muy mermados con la decisión de Yasuní. Entonces, por ahí, entre las compañías que quieren invertir en infraestructura, bajo sistemas, qué sé yo, bajo sistemas de alianzas públicos-privados o bajo sistemas similares a la concesión o digamos la monetización de activos, como se decía, porque no se puede decir ni privatización ni concesión. Tenemos para hacer inversión en nuevas centrales hidroeléctricas que son necesarias porque ya tenemos deficiencia de termoeléctrica, hacer la reconversión de las plantas termoeléctricas para poner nuevas plantas eficientes, eliminar las que son muy viejas o mejorarlas por utilizar de gas, las que pueden moverse, desarrollar la búsqueda de hidrocarburos en el gas del Golfo, que también han sido abandonados en el presente gobierno, inversiones para mejorar la infraestructura eléctrica, que es uno de los puntos de la distribución eléctrica que destaca Daniel Noboa. O sea, hay campos para captar inversión extranjera, porque plata en el mundo hay. Lo que pasa es que tienen que ver las reglas adecuadas. Entonces, en ese sentido, con un mínimo de entendimiento, que poder conseguir que si un mínimo de apoyo de fuerzas políticas representadas en la Asamblea, sí se puede avanzar a salir adelante. Pero, como digo, va a ser, ya depende si el próximo presidente tiene esas dotes de poder movilizar la opinión pública y poder concertar suficiente apoyo legislativo, convencer a gente como la Corte Constitucional, que aparentemente son fanáticos ecologistas extremos y no ven las realidades económicas. Yo pienso que sí hay la esperanza, o sea, no nos podemos dar por vencidos, hay que pelear para que el próximo gobierno sea un gobierno eficiente, haga las cosas que hay que hacer. El país sí tiene recursos para salir adelante, lo que pasa es que no hemos tenido las políticas adecuadas. Vuelvo con el economista Jaime Carrera. Estas condiciones extremadamente complejas, si es que aquí no se trabaja para fortalecer la institucionalidad, para ofrecer seguridad jurídica, ¿cómo puede haber inversión de la que muy bien reclama Walter? Si no hay seguridad jurídica, si no hay seguridad democrática, va a resultar difícil. Por ello, el panorama también de la dolarización tendrá que abordarse en esta segunda vuelta para sostenerla y no hablar a momentos algo que ha sido cuestionado, ecuadolarización, otra moneda, que sería contraproducente para el país. Jaime. La dolarización le ha brindado al Ecuador la estabilidad económica e incluso social para la población, ¿no? Imagínense si no hubiésemos tenido la dolarización en estas circunstancias. Tendríamos una hiperinflación como en Venezuela. Estaríamos peor que Venezuela. Entonces, la dolarización define el quehacer económico, fiscal, social del futuro del país, ¿no? Ahora bien, ¿por qué el Ecuador está como está? Porque durante más de 40 años el Ecuador ha crecido apenas en promedio un 2,6, 2,7%. En más de 40 años. ¿Por qué el Ecuador está como está? Porque no ha crecido lo suficiente y porque secularmente y recurrentemente el Ecuador ha tenido déficits fiscales. Todos estos 40 años, con excepción de los primeros años de dolarización, 2000-2006, que fueron los años o la edad de oro de la dolarización, en donde hubo superávit fiscal, en donde el gasto público fue la mitad de lo que es ahora, 20-21% del PIB, en donde la deuda externa era 30-35% del PIB, casi la mitad de lo que es ahora, en años en los que se acumularon fondos de ahorro.
años en los que había una ley de responsabilidad fiscal y años en los que se perseguía dejar de depender del petróleo en 20 años. Bueno, esos fueron los 6 años iniciales de la dolarización. Lo que tenemos que hacer en el Ecuador es retomar lo que se hizo en esos años. Pero eso va a ser muy difícil porque todo está desajustado. El gasto público está duplicado, la deuda pública está duplicada, el servicio a la deuda, a pesar de la renegociación de los bonos basura, es importante en el país, porque el gasto público es inflexible, porque dentro de esa inflexibilidad hay que darle plata por ley a los municipios, a las universidades, y le queda poco para una política gubernamental, en donde el sector público no tiene dinero para invertir. Entonces, en dolarización, en estas condiciones, tenemos que retomar esos fundamentos y tener absolutamente claro que es la inversión privada la que debe echarse sobre sus hombros el crecimiento del país, tanto la inversión externa como la externa. Y más la externa porque vienen dólares, pero la interna también es fundamental. Si el próximo gobierno, en estos meses de transitoriedad, lograse un mínimo acuerdo que brinde confianza, ¿sí?, estoy seguro que el riesgo país va a bajar. Estoy seguro que el inversor privado, el privado interno, va a invertir para generar trabajo para todos, para los jóvenes. Entonces es fundamental un mínimo acuerdo de gobernabilidad en el país y entender, ¿sí?, que tenemos que hacer el esfuerzo todos. Por ejemplo, Miguel, Walter y quienes nos ven y nos escuchan. Tenemos que enfrentar el problema de la inseguridad. Se ha unido a la sociedad en torno a esto. Se van a necesitar grandes recursos para enfrentar la inseguridad. ¿Alguien ha propuesto un impuesto para financiar la inseguridad? O si queremos más dinero para obra pública, por ejemplo, ¿alguien ha propuesto subir 2 puntos del IVA? ¿Alguien lo ha propuesto bajar? Lo que quiero transmitir es que si el Ecuador quiere gastar, tiene que aportar. La sociedad tiene que aportar. Pobres, ricos, de todos los niveles de la sociedad. Porque no hay dólar que en el sector público no sea aportado por la sociedad. Y si la sociedad se resiste a financiar el gasto público con sus aportes, con sus impuestos, con la reducción de los subsidios a los combustibles y otros subsidios, y genera déficits fiscales, y los déficits fiscales no pueden financiarse, y las deudas después no pueden pagarse, el precio que paga la sociedad es desempleo y es pobreza, no hay otra manera. Y si la sociedad se resiste, empresarios, clase media, trabajadores, se resiste a financiar adecuadamente el Estado, bueno, ahí es donde surgen los problemas de la dolarización. Alguien querrá cubrir el gasto público con moneda digital, con invento de papeles, con entregar cualquier cosa para financiar el gasto. Y esa es la vía expedita para salir de la dolarización. Entonces tenemos que grabarnos en nuestras mentes, todos los ecuatorianos, todos, que tenemos que aportarle al Estado para que las cuentas públicas estén ordenadas, porque esa es la única manera de preservar la dolarización. Además, sin duda, trayendo dólares de afuera, fomentando la inversión extranjera, exportando más. Pero el tema fiscal es fundamental para preservar la dolarización, porque si los desequilibrios fiscales son monumentales, de la magnitud que estamos hablando, y no se pueden ni deben financiarse con deuda, porque el déficit fiscal tiene que reducirse, no financiarse. Entonces, es la puerta abierta para que cualquier irresponsable o forzado por las demandas de la sociedad quiera inventar cualquier tipo de moneda.
o decirle al sistema financiero que compre bonos, o entregar papeles para pagar las transferencias a los municipios, a las seguridades sociales, ¿no? Entonces, hay que cuidar que los desequilibrios fiscales y la imposibilidad de arreglarlos contaminen al sistema financiero y contaminen la dolarización. Pero estas cosas que son esenciales para la vida de la sociedad y para su progreso, no las entiende la mayoría de la sociedad. Los trabajadores no entienden esto o no quieren entender. Los indígenas no entienden esto o no quieren entender. Muchos sectores económicos y sociales tampoco. Y la prueba flagrante de esto que no se entiende es lo del Yasuní. ¿Cómo no entender los daños monumentales que produce a la economía, al crecimiento, a la inversión, al trabajo, a las cuentas públicas, no explotar el Yasuní? Pero la mayoría ha votado sí. Entonces, como dice Walter, la ha votado por su propio suicidio, ¿no? Entonces, esta es una sociedad que quiere permanentemente suicidarse y no quiere vivir, ni siquiera quiere sobrevivir. Miguel, con un ingreso por habitante de $500 al mes, no podemos tener otro país sino este. Si queremos estar mejor, deberíamos tener un país que produzca $1,000, $2,000, $3,000 al mes por habitante. Ojalá. Pero eso nos lleva décadas. Claro, ojalá se llegue a concienciar de esta realidad, se abra los ojos y se vea el presente y el futuro del país. Muchas gracias por estas reflexiones, como siempre, a Walter Spurrier y a Jaime Carrera. Volveremos a hablar de estos temas porque recién empezamos a concienciar de esto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Saludos. Chao. Bien, vamos a retomar para cerrar la idea. Estuvimos en diálogo, lastimosamente la comunicación se dañó con el presidente de SEDATOS, Polibio Córdoba, respecto de los resultados de este domingo y el entorno frente a estos comicios. Polibio, por favor. Por favor, Polibio, continuamos con la idea que estabas desarrollando.